De repente. No, ya, sí, sí, sí funciona. ¿Aló? Ya. Ya. Ya comienzo nomás. Ya. Ya, muchachos, vamos a resolver las 60 preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿no? Paciente, 23 años, que inicia un cuadro clínico, 12 horas de evolución, dolor en fosa ilíaca derecha, anorexia, vómitos, deposiciones líquidas, sin mocos, sin sangre, frecuencia 4 cámaras, piel pálida, sudorosa, abdomen, resistente en fosa ilíaca derecha, más burne positivo, Robson positivo, hemograma, 10.500 leucocitos, 6 bastones. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? La apendicitis, ¿no? Ya prácticamente nos han dado todos los síntomas, ¿no? Apendicitis. La gastroenteritis, la gastroenterocolitis está asociada más a diarreas, náuseas, vómitos, pero en varias cámaras. El divertículo de Meckel también tiene un cierto parecido con la apendicitis, pero no tiene la sintomatología de migración, no tiene, solo es un dolor nada más, ¿no? No tiene todo eso. La adenitis mesentérica generalmente está asociada a varios días de evolución, el abdomen es blando, no hay los signos clínicos de una apendicitis. La enteritis regional igual. La segunda pregunta, a ver, lee la segunda pregunta. Ya, respuesta. Respuesta, muchachos. Cirugía. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Sandra. Respuesta. ¿Tú cómo te llamas? Roosevelt. ¿Tú? Valentín. Ya. Tú dices cirugía. ¿Tú, Sandra? ¿Tú, Roosevelt? Observación. Ya. La respuesta es antibiótico terapia. El plastrón, más adelante les voy a explicar más rápido, el plastrón es un mecanismo de defensa. Entonces el cuerpo ya lo ha englobado la enfermedad. ¿Ya? Ahí lo único que se necesita, generalmente el plastrón ya se forma después de varios días. Operar un plastrón tiene más complicaciones que darle tratamiento con antibiótico. Y después el tratamiento quirúrgico es diferido si es que el paciente tiene síntomas. ¿Entienden? Pero en un plastrón el tratamiento es antibióticos. Ya, la siguiente pregunta, lee. Ese es tú, tú, Roosevelt. El tratamiento es lavado peritoneal, drenaje, antibioticoterapia. Pese a que ahora el drenaje ya no está indicado, pero el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? Hay que operar. La siguiente pregunta, Roosevelt, lee.
Ya, respuesta. Esa es la más grave. ¿Tú? Sandra. Ya. La respuesta es la tromboflebitis. La tromboflebitis son émbolos sépticos hacia el hígado. Todo el aparato gastrointestinal drena al sistema porta. Todo el colon, el estómago, intestino delgado, todo eso drena al sistema porta. Cualquier infección, inflamación en esos órganos que no reciben tratamiento oportuno o el paciente tiene alguna comorbilidad, provoca émbolos sépticos al sistema porta y provoca la piliflebitis, que es grave, es mortal, es la complicación más grave. Porque la obstrucción intestinal lo puedes operar. El flemón appendicular es los estadios iniciales de la apendicitis. Eso no lo va a matar al paciente. La peritonitis igual. ¿Cuántos pacientes con peritonitis les han visto? Lo operan y no pasa nada. La sepsis abdominal de por sí, ya la apendicitis es una sepsis leve, ¿no? Pero la complicación más frecuente es la piliflebitis o tromboflebitis portal. Piliflebitis o tromboflebitis portal. Siguiente pregunta. Tienes que operarlo y antibióticos y soporte. Es que el foco tienes que desfocalizar. Los émbolos sépticos vienen en este caso del apéndice. Tienes que operar, sacar el apéndice y antibióticos, hidratación. Pacientes tan graves pueden llegar a cuidados intensivos. ¿Ya? Siguiente pregunta, Sandra. Ya, respuesta. Valentín. Susandra. Tengan consideración que cuando ustedes dan un examen, la respuesta tiene que ser lo más rápida posible, ¿no? Por eso les pregunto rápido. Ustedes están haciendo de cuenta que están dando un examen, ¿se dan cuenta? La C. Tú, Roosevelt, tú recién acabas de llegar ya. Efectivamente, pues, ¿no? Bueno, está más adelante, ¿ya? Lo que yo quería hablarles rápido es de la apendicitis, ¿ya? La apendicitis es la patología quirúrgica más común, ¿ya? Afecta igual a ambos sexos, pero hay un predominio de varones. Ya, 7%, el riesgo de padecer apendicitis, el riesgo global es 7%, y tiene una mortalidad baja. El apéndice, ustedes saben que se encuentra en la confluencia de las tenias, ¿no? La causa principal de la apendicitis es la obstrucción, ¿no es cierto? Principalmente son la hiperplasia folicular o los fecalitos, pero también pueden ser por parásitos, por tumores, ¿no es cierto? Cuerpos extraños. La apendicitis se clasifica en dos: no complicada y complicada. La apendicitis no complicada, congestiva, supurada. Y la apendicitis complicada, la necrosada y la perforada. La perforada puede ser con peritonitis local o peritonitis difusa. La peritonitis local, en su primer estadio, se forma un flemón y luego se hace un plastrón. El flemón, ¿cuál es la diferencia entre flemón y plastrón y un absceso? El flemón
es la presencia de pus, pero que no está delimitado. Hay pus, pero no está delimitado en la zona. En cambio, el absceso, presencia de pus, bien delimitado, con una cavidad pseudocápsula. Ese es un absceso, ¿no es cierto? En las apendicitis no complicadas, antibiótico profilaxis. La congestiva, generalmente por flujo linfático, obstrucción del flujo linfático. La supurada, flujo, la necrosada por flujo. La apendicitis complicada, antibiótico terapia. ¿Qué es la antibiótico profilaxis? La administración de antibiótico en 1 o 3 dosis, nada más. ¿Ya? En este estadio no complicado, generalmente no hay gérmenes. Los cultivos son negativos. No así en las complicadas. En las complicadas ya hay gérmenes implicados, por eso que se tiene que dar antibiótico terapia 3 a 5 días. ¿Ya? Los criterios de diagnóstico de apendicitis, los criterios de Alvarado, hay otros criterios de Ripasa, que es en un hospital de RIPS en Asia, por eso se llama Ripasa, ¿no es cierto? Los criterios de Alvarado, cuando el puntaje es mayor de 6, 85% de probabilidad de apendicitis. ¿Ya? Actualmente estos criterios se utilizan. Los criterios que se utilizaban, por ejemplo, el signo del psoas, el signo de ¿cómo se llama? Robson, todos esos signos no tienen mucha sensibilidad ni especificidad, por eso que no se mencionan acá. Son muy bajas, tienen muy baja sensibilidad. ¿Ya? Entonces se utiliza los criterios de Alvarado. Es importante en el examen de abdomen para ver apendicitis, fundamentalmente hay que ver si hay hipersensibilidad, dolor, resistencia, signos de irritación peritoneal. Entonces, como tú descubres una irritación peritoneal, siempre es mejor hacer maniobras suaves. Por ejemplo, percutirle el abdomen suavemente. Si ustedes se percuten el abdomen, van a ver que no sienten nada. Hagan la prueba, percútanse el abdomen, no sienten nada. Percútete. Ven al lado derecho. ¿Qué pasa si a un paciente tú le percutes y se queja? Hay más sospecha de que ese signo, de que ese paciente tenga irritación peritoneal, pero si tú lo haces bruscamente, como se hace de manera ortodoxa, ¿no? La descompresión brusca, aún no tenga, va a sentir dolor. Por eso es que ahora ya no se utilizan esos signos, ¿se dan cuenta? Los criterios de Alvarado, eso tienen que recordarlos, ¿no? Hay que tener cuidados en los niños. En los niños, la base de implantación del apéndice es más ancho. Es más ancho. En ellos no hay el fenómeno de dolor en epigastrio y luego migra. En ellos no hay. Entonces, en los niños tienen el epiplon corto, ganglios no desarrollados, la base de implantación amplia, y generalmente los niños se quejan de dolor, están irritables. Dolor, lloran. Un niño con esas características, apendicitis. Los ancianos, su pared es débil, flácida, no tienen buena irrigación. Se complican, se hace un plastrón y tienen un cuadro suboclusivo. En los ancianos debutan con cuadros suboclusivos. Muchos pacientes vienen, no puedo hacer deposición, piensan que es obstrucción intestinal. ¿Ya? Tengan cuidado. Y en las gestantes, después del 3er mes, el útero desplaza el apéndice hacia arriba y hacia afuera. Entonces el dolor no es de epigastria fociliaca, sino es hacia flanco y puede hacer confundir con infección urinaria, etc. Y en esos pacientes, generalmente tienen amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, esas cosas. Los pacientes vienen porque supuestamente tienen contracciones, puede hacer confundir, tienen que tener mucho cuidado. Y los pacientes con morbilidades, ¿no? Con SIDA, trasplantados, esos pacientes,
Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes, ¿ya? Las complicaciones, como ustedes saben ya, son todas estas. La más peligrosa es la piliflebitis. El tratamiento es la apendicectomía. Ese es el gol estándar hasta ahora. Pese a que ahora hay manejo médico, que incluso dicen que el manejo médico es mejor que el quirúrgico, pero en estadios no complicados. En estadios complicados sigue siendo la apendicectomía, ¿ya? En pacientes seleccionados, algunos hacen manejo médico, pero la recomendación es quirúrgico, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la apendicitis? Apendicectomía, ¿ya? Cuando no esté complicado, o sea, la evolución corta, dolor, me duele acá, se ha ido acá, le examina, solo tiene dolor, no hay masa, puede estar el hemograma normal. Cuando la evolución es corta, menos de 24 horas, tú puedes hacer manejo médico. ¿En quiénes hacen eso? El manejo médico. En viajeros, pues. Hay pacientes que están viajando en barcos o están viviendo en zonas alejadas. Imagínate los que viven en los polos, están yendo por trabajo, y les dan manejo médico. Si ven, los trasladan. En estadios no complicados, o sea, cuando la sintomatología es precoz. Y habíamos quedado en, ¿no es cierto? Señale la respuesta correcta respecto a los tumores que sientan en el estómago. Habíamos quedado en que el estudio por endoscopía es fundamental para la visualización de la lesión y la toma de biopsia, ¿no es cierto? Acérquense. ¿Cómo te llamas? Carlos, ven acá. Tú, Catherine, ven acá. Acérquense. ¿Ya? Ahora, ¿el cáncer de estómago da síntomas tempranos? No. Los tumores generalmente tienen síntomas alejados, ¿no? La disfagia es típica en los tumores de la región antropilórica. La disfagia dificulta la deglución, ¿no es cierto? Entonces, ¿en quiénes se presenta la disfagia? En tumores de cardias o esófago, ¿cierto? El tratamiento quirúrgico es la realización de una gastrectomía subtotal cuando está afectado el fondo gástrico. La gastrectomía subtotal se realiza en tumores distales, ¿ya? Subtotal. Si el tumor está afectado en el fondo gástrico, tendría que ser una gastrectomía total. El fondo está arriba, pues, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser total. Subtotal cuando los tumores están abajo, en el antropíloro. ¿Se dan cuenta? ¿La supervivencia es alta? No, ¿no es cierto? Ya. La siguiente pregunta. Estamos en la pregunta 5, 6. Lee fuerte, en voz alta. Respecto a la epidemiología de los tumores de estómago y su origen histológico, señala la respuesta que considere más acertada. A. Los adenocarcinomas gástricos son los segundos tumores en importancia por detrás de los linfomas. B. Se da con más frecuencia en el sexo femenino. C. Las glucosaminas contenidas en algunos alimentos se consideran alimentos cancerígenos, así como los mesopirenos se consideran sustancias cancerígenas. D. El lugar de síntomas frecuentes de tumores gástricos es la región antropilórica. E. Siempre afecta a una región determinada del estómago, no afectando el resto de los órganos. Respuesta. Respuestas. ¿Cuáles? El tumor de estómago, el más frecuente es el adenocarcinoma y está ubicado en la parte distal. Ese es lo más frecuente, ¿ya?
El segundo órgano en frecuencia en ser afectado por la metástasis es el pulmón, ¿no es cierto? Ese es el segundo. El primero, el hígado, ¿no? Y el último, algunas veces preguntan primero, segundo, el último. El último, cerebro. Entonces, para hablar un poquito de cáncer gástrico, el cáncer gástrico tiene causa multifactorial, ¿no? Hay factores alimenticios, genéticos, está asociado a, ¿cómo se llama? Es una de las causas más frecuentes de cáncer, de muerte, en las 2 últimas décadas, es infrecuente antes de los 40 años, la relación varón-mujer es 2:1. Eso de la edad, ustedes tienen que tomarlo con pinzas, porque desde que el cáncer se inicia hasta que se hace sintomático, pasan entre 15 a 25 años. Entonces, el cáncer tiene 3 estadios principales: el estadio molecular, el estadio subclínico y el estadio clínico. El estadio molecular son las alteraciones genéticas en la célula. Ahí empieza, ¿no es cierto?, un tumor. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? El tumor va creciendo y cuando es menor de 2 centímetros generalmente no da síntomas. Pues se llama subclínico, ¿ya? Y cuando el tumor es más de 5 centímetros recién ocasiona síntomas. Entonces es la etapa sintomática o clínica, ¿ya? Desde el estadio molecular hasta el estadio clínico pasan 15 a 25 años. Entonces, si una persona tiene 50 años y le diagnosticas cáncer, ¿cuándo empezó su cáncer? ¿Es de jóvenes o de adultos el cáncer? Es diferente, que se diagnostique tardíamente, es diferente. Entonces, eso ustedes tienen que tomar muy en cuenta, ¿ya? Hay factores familiares, el grupo sanguíneo, es multifactorial, ¿no es cierto? El Helicobacter pylori, los fumadores, el alcohol no se ha demostrado, etcétera. El cáncer es multifactorial. Hay 2 tipos, intestinal y difuso, ¿no es cierto? El intestinal generalmente es porque tiene las características del epitelio intestinal, ¿no es cierto? Por eso se llama intestinal. Generalmente está asociado a metaplasia intestinal y asociado a situaciones precancerosas, o sea, antecedentes familiares, que si fuman, si son diabéticos, etcétera, etcétera. El difuso o la rinitis plástica, es decir, que afecta todo el estómago. El estómago se hace como una bota, pierde la distensibilidad y todo eso, ¿no? Y generalmente esto está en jóvenes, y son de peor pronóstico, ¿ya? Hay trastornos precursores del cáncer, factores de riesgo, como por ejemplo la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, la anemia perniciosa, los pacientes gastrectomizados después de 20 años, la enfermedad de Menetrier, los pólipos, la hipoacloridria, el esófago de Barrett, generalmente en el esófago distal, ¿ya? La clínica es subjetiva, ¿me entienden? Pero cuando un tumor se hace sintomático, generalmente es en estadio avanzado. Los tumores sintomáticos generalmente son avanzados. Por lo tanto, el tumor no tiene pocas probabilidades de cura, ¿se dan cuenta? Entonces, los tumores de estómago generalmente son distales o proximales. Los distales están asociados a vómitos, náuseas, llenura precoz, todo eso se llama síndrome pilórico. Y los proximales, o sea, los que están en el cardias, están asociados a disfagia, dificultad para comer, ¿ya? Aparte, hay pérdida de apetito, pérdida de peso,
náuseas, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos pacientes también tienen anemia, los tumores sangran y están anémicos. 42%, ¿no? De anemia, sangre oculta en ese 40%, algunos tienen anormalidades hepáticas, hipoproteinemia. Algunos se presentan con cuadros paraneoplásicos, como son la anemia hemolítica, la queratosis, la coagulación intravascular, etcétera, etcétera. La diseminación del cáncer principalmente es a hígado, cola de páncreas. La vía linfática pueden ser a ganglios intraabdominales y supraclaviculares. El ganglio de Virchow, generalmente es un ganglio supraclavicular, derecho o izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Claro, porque el conducto torácico desemboca ¿dónde? En el tronco, en el ángulo del tronco venoso yugular izquierdo, ¿no es cierto? Las adenopatías periumbilicales se conocen como el nódulo de la hermana María José. En el ovario, el tumor de Krukenberg. En el fondo de saco, el escudo de Blammer. Cuando está asociado a citis, se habla de carcinomatosis, ¿no es cierto? El hígado es el sitio más frecuente de diseminación. Luego viene el pulmón, el cerebro. El diagnóstico, endoscopía, ese es de elección. Pero también se hacen estudios tomográficos o de imágenes, incluso laparoscópicos, ¿no es cierto? La tomografía es importante para hacer estadiaje porque identifica ganglios mejor que la resonancia, por ejemplo. Ya la tomografía es importante para hacer estadiaje. El cáncer puede ser precoz cuando cuando no afecta la submucosa, cuando solo está en la mucosa. Esos son sus tipos, ¿no es cierto? Tipo polipoide, tipo aplanado y tipo ulcerado. Esto solo en la mucosa. El tumor, los tumores precoces, todo tumor detectado precozmente tiene sobrevida prolongada o se le puede dar un tratamiento con intención curativa cuando se detecta precozmente, pero cuando se detecta tardíamente ya no. Es importante que ustedes diagnostiquen tempranamente, ¿ya? El cáncer gástrico avanzado es la clasificación de Bormann. Acá ya hay invasión a más de la submucosa, ¿ya? Un poco de los grupos ganglionares. La primera estación son los ganglios perigástricos. La segunda es a nivel de los vasos principales. Y la tercera estación es a nivel de los troncos importantes, el tronco celíaco, la aorta, ¿ya? El TNM es un sistema de clasificación que es importante para ver el estadio del tumor, ¿no es cierto? Cuanto más penetre el tumor, hay mayor diseminación ganglionar, incluso metástasis a distancia. ¿Ya? Algunos marcadores tumorales que se utilizan, ningún marcador tumoral en ningún tipo de cáncer sirve para diagnóstico. Los marcadores tumorales... Buenas noches. Yo sé que has tenido una mala noche, hermano, pero por favor, tú eres joven. Los jóvenes no se cansan. Ya. Entonces, ningún marcador tumoral sirve para diagnóstico, ninguno. Pero sí para seguimiento y pronóstico sí te puede servir. ¿Ya? Los tumores marcadores no sirven para el diagnóstico. ¿Ya? Se utilizan estos, ¿ya? Miren, solo está elevado en 40 y 50% de los casos nada más. Por eso es que no se utiliza. Es más, patología benigna tiene marcadores tumorales elevados. El embarazo eleva los marcadores tumorales. ¿Qué es el screening o tamizaje? ¿Qué es? A la voz de tres. ¿El screening qué es? Es la selección de un paciente, de un grupo de riesgo. Yo identifico personas en riesgo
A ellos les examino, hago un tamizaje. Yo no puedo hacer tamizaje a todo el Perú, de todas las enfermedades, imagínense. Pero sí puedo hacer, por ejemplo, a ver, ¿quiénes pueden tener posibilidad de cáncer de estómago? Esta población, ya, a esa población la investigo. Y de esa población tengo que captar pacientes con tumores. El screening sirve para hacer diagnóstico precoz, pero tiene que estar justificado. Tiene que estar justificado. Si tú diagnosticas más del 50%, está justificado. Pero si tú, por ejemplo, haces un screening de 5.000 personas y detectas 2, o sea, no está justificado. Económicamente no es rentable el screening. En el Perú, por lo menos, el screening para cáncer gástrico no está justificado. Hay países como Japón, Chile, que tienen alta incidencia. En ellos sí está justificado. Además, que es costoso hacer un screening. ¿Ya? Estos son factores de mal pronóstico. El tratamiento del cáncer es cirugía. El cáncer se opera, ¿ya? El cáncer se opera. Con intención curativa cuando se diagnostica precozmente. Sin intención curativa o paliativa cuando el diagnóstico es tardío. Ya, en el Perú lo malo es de que el 80% de los tumores se diagnostican tardíamente. O sea, casi todos los tumores entran a cirugía paliativa nada más, ¿ya? Es importante hacer diagnóstico precoz. Los tumores de cardias o del estómago del fondo es gastrectomía total y los tumores distales subtotal. Es importante tener márgenes libres y sacar los ganglios comprometidos. En estómago se piden 16, por lo menos 60 ganglios, ¿ya? La radioterapia no ayuda mucho, la quimioterapia para casos paliativos